Hola, vamos a continuar con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video vamos a dedicarnos a lo que es una herramienta de análisis de los sistemas lineales invariantes en el tiempo discreto, que es la fórmula sinusoidal de estado estacionario. Entonces, en el video 22 se presentó cómo obtener este modelo de representación en el dominio frecuencial, que es la función de respuesta a frecuencia, que permite caracterizar, modelar matemáticamente en este dominio de la frecuencia un sistema lineal invariante en el tiempo, adicionalmente estable, discreto. Entonces, en ese momento se obtuvo esta relación. Si empleábamos como entrada una secuencia exponencial compleja, la respuesta en el estado estacionario era igual a la entrada que se aplicó por algo que dependía del sistema, que era su función de respuesta en frecuencia. Ahora bien, esta señal no es de utilidad práctica, nos permite desarrollar toda la teoría de la función de respuesta en frecuencia, pero es la fórmula sinusoidal, la herramienta de análisis que tiene interés para nosotros. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la fórmula sinusoidal se desarrolla a partir de entradas del tipo sinusoidal que sí se puede generar a nivel práctico. Entonces, recordando que el sistema ahora va a estar modelado por su función de respuesta a frecuencia, que nosotros las expresamos en magnitud y fase, en forma exponencial, en forma polar. La respuesta va a venir dada por esta expresión. Entonces, fíjense que si la entrada está operando a una frecuencia teta, la respuesta también estará operando a esta misma frecuencia. ¿Qué es lo que cambia? Cambia su amplitud y cambia su fase, pero no de una manera caprichosa, lo hace en términos del sistema, a través de la magnitud y fase de la función de respuesta a frecuencia. Y es esta expresión que tenemos a la salida la que se conoce como fórmula sinusoidal de estado estacionario. Entonces, la derivación de esta fórmula, la obtención matemática de esta expresión, no es difícil, porque nosotros sabemos cómo responde el sistema a exponenciales complejas. Nosotros acabamos de ver que el resultado de la teoría, ¿no?, de la función de respuesta en frecuencia es que si aplicamos una entrada exponencial, la respuesta es la exponencial por la función de respuesta en frecuencia. Ahora bien, por la fórmula de Euler, nosotros sabemos que el coseno se puede representar como una suma de exponenciales, e a la j teta n más e a la menos j teta n entre 2. Entonces, un coseno se puede expresar como una combinación de dos exponenciales. Entonces, manipulando algebraicamente esas dos exponenciales, es que nosotros llegamos a esta señal sinusoidal a la salida, ¿no?, que es lo que se conoce como la fórmula sinusoidal, entonces, de estado estacionario, que es la herramienta de análisis en el dominio frecuencial de los sistemas discretos. Fíjense que nosotros partimos de esta escritura, ¿no? Aquí aparece un coseno con amplitud X y fase propia 0, pero nosotros podemos tener un resultado más general que sería de este tipo. ¿Okay? No importa si utilizamos seno o coseno o si la entrada tiene una fase propia, alfa, que estamos denotando aquí por alfa. La respuesta del sistema, ¿okay?, caracterizado en el dominio frecuencial por su función de respuesta a frecuencia, va a ser, bueno, esto que está acá. Entonces, fíjense que si utilizamos seno, bueno, aquí a la salida tendremos un seno. Si empleamos coseno en la entrada, a la salida utilizaremos coseno. Pero, bueno, si la entrada tenía una fase propia alfa, bueno, la salida tendrá esa fase propia más la que le incorpora el sistema. ¿Okay? La amplitud se modifica por la magnitud de la función de respuesta en frecuencia, es decir, por la acción del sistema. Entonces, esta escritura sería una escritura más general de la fórmula sinusoidal de estado estacionario, ahora en el contexto de los sistemas discretos. Lo importante de destacar es que la frecuencia de operación de la entrada se mantiene a la salida. Es decir, esta teta, frecuencia digital, va a estar comprendida ya en situaciones particulares entre 0 y pi, que ese es el rango de frecuencia que nosotros vimos para la función de respuesta en frecuencia.
Vamos a tratar un ejemplo. Nos dan un sistema discreto, lineal invariante en el tiempo, que está modelado matemáticamente por la respuesta al impulso. Entonces, primero nos piden hallar la función de respuesta a frecuencia, el modelo frecuencial de este sistema, y luego que analicemos el comportamiento del sistema calculando la respuesta de estado estacionario para una entrada aquí sinusoidal, donde la frecuencia digital teta está cambiando de esta manera, ¿no? Ahí se están considerando 4 valores: pi tercios, pi medio, 2 pi tercios y pi. Recuérdense que el intervalo de la frecuencia digital va de 0 a pi. Entonces, cerca de 0 serían las bajas frecuencias y en el entorno de pi serían las altas frecuencias. Vamos como en la primera parte. Nosotros sabemos que si nos dan el modelo respuesta al impulso, la respuesta en frecuencia se obtiene de esta manera. Noten aquí que la posición inicial es 0 porque estamos utilizando el hecho de que este sistema es causal. Su respuesta al impulso es 0 para valores negativos del tiempo. Entonces, reemplazando h de n por el caso particular que tenemos, que es esta diferencia de muestras unitarias, nos da esta expresión aquí para la función de respuesta a frecuencia, ¿no? Que estoy escribiendo en verde, ¿no? En el color verde. Utilizando la fórmula de Euler, nosotros podemos expresar la exponencial de esta manera. Aquí identificamos la parte real y la parte imaginaria y es inmediato el cálculo entonces de la magnitud. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Desarrollando este producto notable, podemos entonces expresar la magnitud de esta manera. Y en el caso de la fase, utilizamos la fórmula de que la fase es el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, por lo que en definitiva, las expresiones para calcular la magnitud y la fase de nuestro sistema discreto son estas dos que aparecen aquí enmarcadas. Entonces ya completamos la primera parte de este ejercicio. Vamos con la segunda. Entonces para la segunda, estamos aplicando esta entrada, que es una entrada sinusoidal, x por el coseno de teta n, y nosotros sabemos que la fórmula de estado estacionario predice entonces que la respuesta va a ser esta. Ahora, la frecuencia digital, para este ejemplo, se están tomando en cuenta estos 4 valores, ¿no? Pi tercios, pi medio, 2 pi tercios y pi. Entonces, la magnitud y la fase hay que calcularlas en estos 4 valores para poder utilizar entonces esta fórmula sinusoidal. Entonces, bueno, aquí tenemos esta tabla. Entonces, fíjense, recordamos aquí la entrada, 10 coseno de teta n, y teta, la frecuencia digital, está siendo evaluada en estos 4 valores: pi tercios, pi medio, 2 pi tercios y pi. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la magnitud y la fase para cada uno de estos valores frecuenciales. Entonces, cuando evaluamos la magnitud en pi tercios, el resultado va a ser 1. Cuando evaluamos la fase en pi tercios, el resultado es pi tercios. Entonces, aquí notamos que la magnitud, a medida que aumentamos la frecuencia digital, la magnitud, ¿okay?, se está incrementando, está aumentando su valor, mientras que la fase se está reduciendo y termina en 0. Eso quiere decir que la entrada y la salida están desfasadas, pero ese desfasaje se está reduciendo hasta alinearse, ¿okay?, porque el desfasaje se hace 0 cuando la frecuencia digital es pi. Notamos que en el caso de la amplitud está aumentando porque la magnitud de la función de respuesta en frecuencia también lo hace cuando incrementamos las frecuencias digitales. Entonces aquí la magnitud es 1, 10 por 1 da 10, pero luego 10 por raíz de 2 da 14.14, 10 por raíz de 3 da 17.32 y finalmente 10 por 2 da 20. Entonces, aquí tenemos una gráfica de la magnitud y la fase de la función de respuesta a frecuencia del sistema. Notamos aquí el rango de la frecuencia digital está yendo de 0, fíjense, a pi, 3,1416, de 0 a pi la fase. Ese es el rango entonces de la frecuencia digital. La magnitud está aumentando. Pudiéramos decir que esto corresponde a un filtro pasa alto. Y la fase está disminuyendo, entonces con el incremento de la frecuencia, indicándonos que la entrada y la salida para este valor ya en el entorno de las altas frecuencias están alineadas. No hay un desfasaje entre la entrada y la salida. Lo otro interesante aquí de mostrar en este ejemplo, esta por ejemplo es la gráfica de la magnitud con respecto a la frecuencia digital teta. Y nosotros calculamos
4 valores de la magnitud para pi tercios, pi medios, 2 pi tercios y pi. Y obtuvimos estos valores: 1, raíz de 2, raíz de 3 y 2. Entonces, la magnitud es como la película y nosotros aquí tomamos fotografías en valores particulares de la frecuencia, y eso lo hicimos porque la entrada estaba operando en esos valores frecuenciales. Les agradezco infinitamente la atención que me brindaron. Les deseo un muy feliz día.